la familia. Es tiempo de sintonía. Saludos nuevamente acá en Cada Día con Jesús Nova en nuestra sección de salud y de salud mental, como todos los martes, para llevarles información adecuada, información de primera mano, información útil para la familia dominicana, información útil para que usted esté informado o informada. Estamos empeñados en hacer una televisión educativa para la familia dominicana. Agradecemos los reportes de sintonía, agradecemos los comentarios en YouTube cada vez que subimos un programa. Agradecemos las sugerencias de temas para programas que nos hacen y créanme que estamos revisando todos sus mensajes y a todos les vamos respondiendo a medida que van llegando y los podemos ir procesando. Si el suyo no ha sido respondido, será respondido en breve, tenga la certeza de eso. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, una serie que fue precisamente solicitada por alguien que nos ve y que estuvo escribiendo en el YouTube, diciendo que quería que conversáramos sobre aquellas circunstancias en que los hijos ya creciditos, ya mayores, pues pareciera como que no se van de la casa, no abandonan el nido, como se dice usualmente. Y cómo entender este fenómeno, qué está ocurriendo acá. Y comentábamos el martes pasado que ciertamente hay un componente generacional, ¿no? Hay un componente que tiene que ver con la forma como estas generaciones comprenden el mundo, sus aspiraciones, su manera de ver la vida. Pero también hay un componente que está asociado a los patrones de crianza. Y conversábamos un poco sobre esto la semana pasada. Hoy vamos a conversar sobre cuáles son los elementos del desarrollo que deben darse de forma adecuada a fin de que una vez este niño, esta niña llegan a una edad adulta, pues tengan la fortaleza, la seguridad y tengan la decisión, el proyecto de vida que les permite todo esto junto, entonces abandonar el nido para hacer su propia vida, ¿no? Para caminar solos o solas en la vida, o por lo menos con la menor asistencia posible. Es que mucho de lo que cuando nos consultan los padres sobre esta problemática es porque ya tienen un muchacho o una muchacha en casa que ya tiene unos años de más y no parece mostrar interés en irse, ¿no? Y ya los padres están por pasar a una nueva etapa en su vida, donde ya tienen la posibilidad quizás de hacer todo lo que no han podido hacer por haberse dedicado a la crianza de los niños o las niñas, y han llegado a una etapa de su vida en la que quieren pues comenzar a tener una vida más libre, ir a viajar, pasear, ir de vacaciones, compartir con su pareja, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando ya el problema está instalado, entonces las soluciones son un poquito más complicadas y dolorosas. De lo que queremos conversar ahora es de cómo se da el desarrollo sano que promueve una autonomía luego en los jóvenes, pero que este proceso comienza desde la infancia. Comienza desde la manera como se dan los cuidados, cómo se da la seguridad y cómo se evita la sobreprotección.
porque este proceso del que vamos a conversar no solamente previene esta problemática de dificultades para abandonar el nido, sino que además va a prevenir una serie de dificultades en la adultez. O sea, va a promover un estilo saludable, ¿verdad?, de compartir con sus hijos. Entonces veamos, vamos a seguir las etapas del desarrollo psicosocial que han sido propuestas por el doctor Erik Erikson ya hace varias décadas y que siguen siendo un referente importante a la hora de comprender el desarrollo de los niños y las niñas. Veamos. El doctor Erikson nos va a plantear unas 8 etapas que deben agotarse en la infancia. La primera etapa es la etapa de la confianza, del desarrollo de la confianza, y que va a transcurrir en esos primeros 18 meses. El desarrollo de la confianza es la primera tarea que tiene un ser humano al nacer, y nunca se llega a completar del todo, desde luego, porque siempre vamos a estar buscando este cierto nivel de confianza que nos dé seguridad en la vida. No obstante, es muy trascendental que en los primeros 18 meses de vida extrauterina la bebé logre ganar esta sensación de confianza, lo cual se logra con la presencia de la madre y estando allí para satisfacer las necesidades de ese infante, para satisfacer las necesidades básicas de comida, de sueño, de temperatura, etcétera, que un niño, una niña menor de 1 año y medio o de 2 años, pues no puede comunicar adecuadamente, pero que en el vínculo que ha desarrollado con mamá, pues se va a dar esa comunicación particular que solo ella puede comprender y que además le va a garantizar al niño, a la niña, entonces el hecho de que, bueno, esta señora sí me comprende y puede entender cuáles son mis necesidades. Entonces, posteriormente, en ese mismo contexto de esa primera etapa de esos 18 meses, en aras de ganar esa confianza básica, el niño va a empezar a dejar que la madre salga de su campo visual sin ansiedad, sin rabia, porque para él ya se ha convertido, o para ella ya se ha convertido en una certeza interior, así como la previsibilidad exterior que está cerca o que va a volver pronto. O sea, el niño o la niña al inicio no tiene la certeza porque su cerebro no tiene la madurez suficiente como para lograr la comprensión de que algo que yo no estoy viendo, pues aunque yo no lo vea, existe, ¿no? Entonces, para un recién nacido solo existe aquello que ve. Lo que no ve, pues sencillamente no existe. Entonces, cuando mamá sale de la habitación, eso genera mucha ansiedad para el bebé, porque sencillamente mamá se desapareció. Todavía no ha ganado lo que llamamos la constancia del objeto en la mente. De modo que se llena de angustia, se llena de ansiedad, pero poco a poco, con la presencia de mamá constantemente entrando y saliendo, el niño va a ganar la certeza de que mamá efectivamente a veces se va, pero siempre regresa. Si mamá complace al niño no saliendo nunca de su campo visual para que no se ponga ansioso, para que no llore, lo vamos a transformar en un niño desconfiado, en un niño que no desarrolla la confianza. Y el grado de confianza o desconfianza va a depender en gran medida de la calidad de esa relación madre-hijo. De modo que en esa primera etapa es fundamental ganar confianza y
evitar que el niño se llene de desconfianza, porque la desconfianza es lo que posteriormente va a generar dificultades para que cuando sea un adulto pueda abandonar el nido. Entonces la confianza clave en los primeros 18 meses o 2 años de vida eventualmente. En la segunda etapa, entonces, ya cuando tenemos un niño que ha ganado confianza, entonces lo que tenemos es la etapa de autonomía. O sea, este niño debe ganar autonomía y esta autonomía debe cristalizarse en los primeros 18 meses de vida, a los primeros 3 años de vida, ¿no? Podemos dar un margen, 3 años, 4 años, pero en general, en esa etapa, ya un niño que habla, una niña que habla, que camina, que es capaz de expresarse, que controla sus esfínteres, ya no se hace pipí en la cama, que ya no se hace pupú en la ropa, que ya tiene autonomía. Y cuando un niño o una niña empieza su desarrollo cognitivo, su desarrollo muscular, controlando y ejercitando los músculos que se relacionan precisamente con el control de esfínteres, ese es un hito que marca en mucho el desarrollo de la autonomía de un niño. Si se le niega la autonomía al niño, a la niña, y comenzamos a hacerle sentir que es incapaz, comenzamos a hacerle sentir que dudamos de sus capacidades, esto le lleva a la vergüenza, de no sentirse capaz de hacer las cosas, o por lo menos de no sentirse capaz de satisfacer las expectativas de los padres. Precisamente es esta la fortaleza que ha de ganarse en estos primeros 3 o 4 años de vida. Luego de ganar seguridad tenemos que ganar autonomía. Pero para ganar autonomía primero hemos de ganar esa seguridad. Y esa autonomía que debe ser fomentada por los padres, ¿verdad? Se debe ir modificando según avanza la vida, según avanza este niño, esta niña en edad, ¿verdad? Porque no es lo mismo la autonomía que va a tener un niño de 3 años que la autonomía que va a tener un niño de 5 años, ¿no? Es decir, va a ir ganando más destrezas, va a comer solo, sola, va a ponerse la ropa solo o sola, va a poder escoger su ropa, va a amarrarse los zapatos, es decir, va a empezar a ganar destrezas motoras, pero también destrezas cognitivas, va a ir aprendiendo nuevas cosas, va a ir aprendiendo formas, colores, números, tamaños, volúmenes, que le van a ir dando una comprensión de la vida muy diferente a cuando era menor, a los 3 años. Si nosotros no permitimos esto, porque lo sobreprotegemos, porque le evitamos que ensucie la ropa comiendo, porque queremos que no ensucie el piso comiendo, porque le quitamos las cosas de la mano, porque decimos que va a ser un desastre, que lo va a romper, que no sabe hacerlo, estamos fomentando la vergüenza. Y un adulto inseguro y avergonzado no va a abandonar el nido, porque no tiene las herramientas. Solamente un adulto seguro y autónomo va a estar listo y capacitado para dar ese gran paso y poder en el futuro lograr con éxito entonces una vida económicamente productiva, un proyecto de vida, un sentido correcto de la justicia, todos elementos que son fundamentales para que un joven dé el paso de irse de su casa en algún momento de la vida. Todos estos elementos que rodean el desarrollo del niño son fundamentales para ello. Una tercera etapa viene entre los 3 y los 5 años. Entonces ya tenemos un muchacho seguro, autónomo en gran medida, y viene la etapa de la iniciativa.
es decir, entre los 3 y los 5 años, la iniciativa se suma a la autonomía y a la seguridad para lograr objetivos, para planificar cosas, para mostrarse activo o activa en la consecución de los objetivos, en la búsqueda de estos objetivos. Ya un niño entre los 3 y los 5 años debe mostrar, una niña entre los 3 y los 5 años debe mostrar un desarrollo físico e intelectual que le permita desarrollar curiosidad por el entorno, curiosidad por la vida, curiosidad por las cosas que le rodean. Aumenta su interés por relacionarse con otros niños, con otras niñas, y va a empezar a poner a prueba las habilidades que aprendió entre los primeros 5 años y que nosotros le dimos seguridad y le fomentamos la autonomía. Entonces ahora, entre los 3 y los 5 años, este niño, esta niña va a comenzar a desarrollar una iniciativa para hacer cosas, iniciativa para curiosear, iniciativa para explorar el mundo. Un niño inseguro y avergonzado no va a desarrollar iniciativa, va a desarrollar culpa. Si los padres reaccionan negativamente ante el intento del niño desarrollar estas iniciativas, a sus demandas de información, a sus preguntas, a su curiosidad, entonces es probable que a este niño se le genere la sensación de culpabilidad. Entonces tendríamos un niño inseguro, un niño que es avergonzado, que es vergonzoso, y ahora un niño culposo ya hacia los 5 años. Esos pilares no van a permitir que lleguemos a la adultez listos para abandonar el nido, listos para emprender un camino propio en la vida. Por otro lado, tenemos este niño al que le desarrollamos seguridad, un niño al que le promovimos su autonomía, un niño al cual estamos estimulando su iniciativa. Y esto ya a los 5 años de edad está construyendo las bases firmes para que este futuro adulto esté listo para poder abandonar el nido adecuadamente, con un proyecto de vida propio y con todo el impulso para salir a la vida a enfrentarse con los obstáculos, los desafíos, pero también con los beneficios de poder vivir de forma autónoma, sin depender de sus padres, y eventualmente hasta contribuir con sus padres en retribución por todo lo que sus padres le han brindado en el proceso de crianza. No hablo solo de lo económico, sino también de lo afectivo y de lo cognitivo. Y estamos conversando en la mañana de hoy, en el día de hoy, estamos conversando sobre aquel síndrome, aquella circunstancia en que los hijos no quieren abandonar el nido, que parecen ya no querer irse de la casa, a pesar de que ya tienen edad para poder emprender su propia vida. Y estamos analizando las etapas del desarrollo psicosocial de la mano del doctor Erik Erikson, un modelo muy conocido y que tiene muchas décadas en la literatura, pero todavía muy vigente y todavía muy útil para comprender este desarrollo psicosocial de los seres humanos. Y entonces nosotros estamos apoyándonos en este modelo para comprender cómo se construyen las bases sobre las cuales posteriormente una joven puede decidir irse del nido, abandonar el nido, emprender su propio camino, su propia ruta, y permitir que los padres continúen una nueva etapa entonces de su vida, donde ya pueden disfrutar de la libertad de no tener que cargar con un hijo, con una hija, con un proceso que ha sido exitoso de crianza y que ha promovido esta autonomía. Hablamos entonces de
la confianza como primera etapa, la autonomía como segunda etapa y la iniciativa como tercera etapa. Por contraposición, si no se logran los objetivos, entonces tenemos un niño o una niña inseguro, culposo, avergonzado. Y con culpa, vergüenza y miedo o inseguridad no se va a lograr que pueda salir hacia enfrentar la vida. Pero hay una cuarta etapa que se va a desarrollar entre los 6 años y los 12 años. Esta es una etapa muy importante también. A esta etapa le llamamos de laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa de los 6 o los 7 a los 12 años se reemplazan gradualmente los deseos de juego, los deseos de aquellos caprichos, para comenzar a ser más productivos y alcanzar objetivos. Por ejemplo, en el sistema escolar muestran mayor interés por el funcionamiento de las cosas, intentan llevar a cabo actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y utilizando sus conocimientos y habilidades. En esta etapa es muy importante la estimulación positiva en la familia, la escuela o por el grupo de iguales. Los compañeros o las compañeras comienzan a tener una gran importancia en su vida social y comienzan a tener un rol importante en el aprendizaje. O sea, estos grupos de pares comienzan a ser una especie de referente fundamental en el aprendizaje sobre cómo comportarse, sobre cómo irse identificando estos jóvenes en esta etapa de los 6 o 7 a los 12 años. Y en el caso de que hayan dificultades en el desarrollo de esta etapa, entonces es muy probable que se genere una sensación de inferioridad en este joven, en esta joven, que le va a hacer sentirse inseguro frente a los demás, que le va a hacer sentirse inferior frente a los demás. Y en esta circunstancia lo que estamos generando es una persona que ya venía con una inseguridad básica, que venía con vergüenza, que venía con culpa, y ahora le vamos a generar inferioridad para que llegue a ser una especie de esclavo, conformista y sin pensamientos propios. En esta etapa se va a generar una suerte de esclavo conformista, una persona que muy por el contrario no va a lograr mostrarse adecuadamente, digamos, firme frente a las circunstancias que le va a tocar vivir. Se va a mostrar como un sujeto conformista, un sujeto sin pensamientos propios, y no en pocas ocasiones esto adopta la forma de convertirse en un sujeto cruel que explota a los demás, que es un sujeto problemático en su comportamiento. Todo esto suele ser una expresión de inferioridad que se gestó entre esos primeros 12 años de vida, que vino acompañado de inseguridad, que vino acompañado de sentimientos de vergüenza, posteriormente sentimientos de culpa y posteriormente sentimientos de inferioridad. Fíjense cómo va la ruta, ¿no? Seguridad, va a generar una confianza, va a generar autonomía, va a generar laboriosidad, iniciativa, pero la falta de confianza se asocia posteriormente con vergüenza, posteriormente con culpa y posteriormente con inferioridad. Llegamos a la etapa de la adolescencia, la quinta etapa.
En esta etapa, uno de los elementos fundamentales es la identidad. O sea, poder desarrollar una identidad propia, y esta es una etapa que va a transcurrir entre los 12 y los 20 años aproximadamente. En esta etapa el adolescente o la adolescente se fija en la apariencia y en la forma de actuar de los demás. Es una etapa donde la identidad del yo es la confianza acumulada que le da uniformidad, continuidad, y le permite entonces el significado, construir un significado para los demás, es decir, una identidad propia. Es quién yo soy, qué yo pienso, qué yo quiero, qué yo siento, qué yo deseo, qué yo planeo para mi vida, qué quisiera lograr con mi vida, qué aspiraciones tengo. Pero todo eso tiene que estar sedimentado o debe ser consecuencia en gran medida de haber construido confianza, de haber construido iniciativa, de haber construido seguridad, de haber construido laboriosidad, para que entonces todo este acumulado va a generar la posibilidad de construir una identidad. El adolescente debería convertirse cada vez en una persona más independiente y se debe ir distanciando gradualmente de los padres para pasar mucho más tiempo con las amistades que con los padres. Esto es normal en la adolescencia. Está construyendo identidad, está sedimentando su seguridad, está fortaleciendo su confianza, está demostrando su iniciativa, está convirtiéndose en una persona propositiva, laboriosa, que está construyendo su identidad. Empieza a pensar en el futuro, qué va a estudiar, en qué va a trabajar, cómo se va a ganar la vida, dónde quiere vivir, cómo quiere vivir, con quién quiere vivir. Comienza a afianzar su identidad basándose en las experiencias, ¿no? Entonces no es extraño y es bastante frecuente que en esta etapa el adolescente tenga muchas dudas y tenga confusiones sobre su rol y su propia identidad. Es en esta etapa en la que debemos apoyarle en la construcción de esa identidad, porque es en esa etapa donde ya se está sellando definitivamente la posibilidad de que este joven, de que esta joven quiera y pueda abandonar el nido definitivamente. Es decir, ya tendríamos cerca de los 20 años a un sujeto, a una muchacha, a un muchacho seguro de sí mismo, con autoconfianza, que es capaz de ser propositivo y laborioso, que tiene iniciativa, que se siente capaz de hacer cosas y que además tiene una identidad construida. En estas condiciones, a los 20 años, un joven comienza a pensar en cómo va a hacer su propia vida alejado de sus padres. Pero por el contrario, si tenemos un joven inseguro, una persona que tiene vergüenza, que tiene culpa, que no tiene iniciativa, y que está confundido en su identidad, entonces no está listo, no está lista para abandonar el nido. Una etapa posterior que denominamos la etapa número 6 de intimidad versus aislamiento, va a desarrollarse entre los 20 y los 40 años. La mayoría de las personas en esta etapa ya han abandonado el nido. Sin embargo, un porcentaje de personas en la etapa número 6 de intimidad versus aislamiento no han logrado abandonar el nido. La intimidad en esta etapa se refiere al proceso de consecución de las relaciones con la familia y la pareja o el apareamiento conyugal, o sea que empieza ya a construir una relación de pareja con proyección de futuro, empieza una reciprocidad sexual, el dar y recibir tanto a nivel físico como emocional, empieza el proceso de desarrollar amor
confianza y todos los demás elementos que normalmente se asocian con una relación adulta sana. Propicia el apareamiento y comienza probablemente la etapa de tener sus propios hijos entre esos 20 y 40 años. Por el contrario, si no se ha solidificado esta etapa, si no se logra este proceso de intimidad, entonces vamos a tener una persona que se siente excluido de las experiencias de pareja, ¿verdad? Una persona que no logra desarrollar un proyecto de pareja y por tanto se va a quedar lógicamente aislado, ¿verdad? Recluido en casa de sus padres, con sentimientos de soledad, con sentimientos de alienación, con sentimientos de no ser incluido, de no participar. Y el peligro es que en esta etapa el aislamiento puede conducir a problemas de personalidad, a depresiones, a estados ansiosos. ¿Producto de qué? Bueno, producto de que ese aislamiento es fruto de no haber construido una identidad, que a su vez es fruto de no haber logrado una seguridad básica y por tanto se es inseguro, de no haber logrado una capacidad de sentirse útil y por tanto se siente inseguro, culpable, se siente avergonzado, sin capacidad de iniciativa y entonces con una identidad débil y por tanto no va a tener cómo poder incluirse en las dinámicas sociales y laborales y por tanto se va a quedar en casa, bajo la falda de mamá, bajo la sombrilla de papá y mamá, en el mejor de los casos, pero sin una habilidad suficiente para participar en la vida. Conversando sobre el desarrollo psicosocial de niños y niñas y cómo estas distintas etapas del desarrollo contribuyen a que se dé un proceso exitoso de abandono del nido una vez llegada a la adultez. Es decir, que los hijos y las hijas se vayan de la casa y permitan a los padres continuar con una vida, una nueva etapa de mayor libertad, de mayor independencia y autonomía y que puedan desarrollar actividades que no pudieron desarrollar por estar precisamente a cargo de la crianza, a cargo del cuidado en esos primeros 20, 25 años de la vida. Hemos transitado por 6 etapas hasta el momento y hemos llegado a esos primeros 40 años de vida. Hemos hablado de los primeros 18 meses, de los primeros 3 años, de los primeros 5 años, de los primeros 12 años, de los primeros 20 años y de los primeros 40 años. Ahora vamos a hablar de esta etapa entre los 40 y los 60 años. Es la etapa que se conoce como de generatividad, que cuando no se supera adecuadamente lo que se genera es estancamiento. En esta etapa de lo que se trata es de contribuir positivamente y sin condiciones a la familia y a la sociedad. Ser generativo es contribuir a la familia y a la sociedad de manera incondicional. Es decir, algunas personas asocian esto con tener hijos, tener una pareja, etcétera, pero no necesariamente. La paternidad o tener hijos no es un requisito para la generatividad, al igual que tampoco es ninguna garantía. El ser padres, el tener una pareja, es una garantía de que una persona está en un estado de generatividad. Claro, el cuidado de los hijos y todo esto puede ser un escenario apropiado para el éxito de esta etapa, pero en realidad de lo que se trata es de ese nivel de contribución desinteresado a los suyos, a la familia, a la sociedad. Esta es una etapa de mucha productividad intelectual, económica, laboral, donde la persona debería poder brindar a la sociedad lo mejor de sí. Sin embargo, si esto no se desarrolla adecuadamente, entramos en el estancamiento.
en una extensión del aislamiento que veíamos en la etapa anterior, que a su vez es el resultado de la culpa, la vergüenza, la inseguridad y la no iniciativa que veíamos desde el nacimiento hasta los primeros 40 años. Y que entonces vamos a ver una persona que se vuelca hacia adentro en forma de autointerés, representa los peores sentimientos de egoísmo, de autoindulgencia, de codicia, de falta de interés por los demás, ¿verdad? Como que no tuviera interés por las relaciones interpersonales, por el resto de la humanidad, etcétera. Pero bueno, esperamos que fundamentado en las bases anteriores de seguridad, iniciativa, autoconfianza, generosidad, etcétera, vamos a tener una persona más bien generativa que va a contribuir en esos 20 años, entre los 40 y los 60, a la sociedad y a la humanidad. Y así llegamos a la etapa número 8, a la etapa donde la integridad es lo que debe sobreponerse a la desesperación. Estamos hablando ya de la etapa que va desde los 60 años hasta el fin de la vida. En esta etapa el individuo es un poco menos productivo, o al menos es un poco menos generativo, ¿verdad? Ya no tiene hijos pequeños a su cargo, está entrando en una etapa en la que precisamente el ego es la garantía de la integridad acumulada y de su capacidad de orden y sentido. La desesperación, por el contrario, sería el miedo a la propia muerte, así como a la pérdida de la autosuficiencia, a la pérdida de amigos y seres queridos. Los niños que fueron sanos desde las primeras etapas del desarrollo suelen tener la integridad suficiente cuando llegan a por encima de los 60 años, de los 70 años, de los 80 años, como para no temer a la muerte cuando les llega este momento, sino que por el contrario celebran haber vivido una vida exitosa, contributiva, segura, generativa, se sienten orgullosos de su legado, se sienten orgullosos de sus hijos, se sienten satisfechos de sus nietos. Por tanto, de lo que hemos hablado durante el programa de hoy es de cómo este recorrido que va a permitir que un joven llegado, ¿verdad?, a la etapa de madurez abandone el hogar para hacer su propia vida, es algo que se va a construir desde el nacimiento mismo, con la primera etapa del desarrollo, que es el desarrollo de la seguridad. Es desde ahí que se comienza a construir una base sólida para que luego este joven pueda tener la suficiente seguridad, autonomía e iniciativa para poder ir construyendo un proyecto de vida propio y por tanto arriesgarse a salir al mundo a construir su propia versión de la vida, con su propia forma de ver la vida, con sus propias maneras de enfrentar los desafíos de la vida y disfrutar también de los éxitos de sus propios esfuerzos. Como ven, cuando tenemos un joven que tiene 25 años, que tiene 23 años, 24 años, y los padres nos dicen, es que no se quiere ir, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer más nada que estar viendo, jugando videojuegos, nada más quiere estar allí acostado, sin hacer nada. Tenemos que entender que esto comenzó desde el nacimiento mismo. Comenzó desde no permitirle desarrollar seguridad básica, comenzó desde no promover su autonomía, porque lo sobreprotegimos, porque le evitamos el dolor, porque lo consentimos demasiado, porque le empezamos a generar vergüenza de sí mismo, empezamos a generarle falta de autonomía y por tanto luego va a tener falta de iniciativa, posteriormente va a tener problemas con su propia identidad y va a comenzar un proceso de aislamiento en el cual no vamos a tener las condiciones para que este joven pueda emprender el viaje
que comienza con la adultez y culmina con el fin de la vida, es decir, abandonar el nido. En nuestra próxima entrega estaremos hablando de recomendaciones en concreto para prevenir este problema o para estimular que los jóvenes puedan abandonar el nido. Será hasta nuestro próximo encuentro en Cada Día con Jesús Nova por Ruta 66 el próximo martes. Que estén muy bien. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. Familia, es tiempo de sintonizar cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte cada día con Jesús Nova.